toser trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. A continuación, Detrás de los muros, con la conducción de Fernando Isas. Te llamo, aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Detrás de los Muros, sumando voces de la diáspora palestina en la Argentina. Marhaba, ahla wa sahlan, asalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un programa libre de apartheid israelí. Hoy es día lunes 15 de noviembre de 2021. Estamos transitando nuestra emisión número 735 de nuestro 11º año consecutivo e ininterrumpido en distintos aires solidarios con Detrás de los Muros. Mi nombre es Fernando Isas. En los controles estamos con nuestro compañero, el inefable Juan Manuel Mazal, que nos está acompañando desde el soporte técnico en el día de hoy. Estamos transmitiendo por Radio La Voz, Andando Utopías, que es una de las utopías de un colectivo de comunicación nacional y popular que está disponible para todos aquellas y aquellos compatriotas que por la pandemia se quedaron sin aire radiofónico o quieren iniciar la comunicación a través de una radio. Estamos con una grilla bastante amplia ofreciendo los espacios de nuestra radio, la manera de comunicarse a través de la transmisión nuestra de Instagram, @Radio La Voz, o si no, nuestro correo, contacto radiolavoz@gmail.com. Hacemos Detrás de los Muros en la producción Estela Horvat, Zahira Isas, colaboran Rubén Berberian en Historias de Vida, una mirada sobre la gran aldea global, nuestra compañera, la politóloga y periodista Valeria Rodríguez, columnista donde la encuentre en ese momento en El Mundo, Nora Fernández Espino, en el segmento Stop the Wall, Paren el Muro, filial argentina, la licenciada Julieta Ábalos, y con las traducciones de las notas, de artículos y entrevistas que compartimos en nuestras 2 emisiones semanales de Detrás de los Muros, nuestra compañera, la licenciada Bea Esedín. Para poder contactarse con nosotros a través del correo de contacto radiolavoz@gmail.com, también pueden hacerlo a través de detrásdelosmuros.2010@gmail.com, o si no a través del Facebook de Fernando Isas o @IsaFernando. El programa Detrás de los Muros, sumando voces de la diáspora palestina, voces parecidas pero diferentes, voces diferentes pero parecidas, todas voces palestinas por la libertad y la autodeterminación de los pueblos. Un programa libre de apartheid israelí. Y llegamos al día 15, pasaron las elecciones, pasó la veda que por ley y por la templanza que asigna la contemplación,
que permite la Constitución Nacional. Desde el día viernes los comunicadores estábamos reprimidos de cierta información. Y bueno, fue arduo el trabajo el día viernes, por lo menos los que tenemos programas al aire, el equilibrio de no violentar la ley electoral, por supuesto. Y después de tantas interpretaciones y de tantos pájaros de mal agüero, llegaron las elecciones, pasaron, y nos encontramos en el día de hoy con un panorama que para algunos tiene una lectura, para otros tiene algo parecido también en la interpretación, y para otros un diagnóstico totalmente opuesto. Lo cierto es de que el oficialismo, y esto dicho por varios integrantes del gobierno, inclusive por el presidente Alberto Fernández y gran parte de su gabinete que se ha estado expresando, esta derrota no muy significativa en algunos distritos, es vivida como como un triunfo. Esto siempre detrás de los muros tratamos de trazar la simetría con Palestina particularmente, y generalmente con otros países y con otros pueblos. Y esta sensación, al menos para muchas de las voces de la diáspora palestina, esta realidad que se nos impuso anoche, ya cercana a la medianoche, cuando ya se conocían los guarismos casi definitivos, que no iban a poder ser demasiado modificables con el final del conteo de las urnas, del porcentaje de urnas que faltaban escrutar. Ya era un porcentaje prácticamente casi inamovible, y la diferencia, por lo menos en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero también en el distrito de la provincia de Buenos Aires, era prácticamente casi inamovible. Para arriba o para abajo había muy pocas décimas de diferencia. Y esto, a muchas voces, decía, de la diáspora palestina, nos situó en el sinfín de ataques desmesurados, con el ejercicio de un terrorismo de Estado, de ocupación, que lleva el enclave colonial israelí contra toda la Palestina ocupada, pero especialmente con la sitiada Franja de Gaza. Y en las últimas incursiones que se repiten en Gaza, más o menos promedio cada 2 años, 2 años y medio, y en algunos casos eventualmente no llegaron casi a los 2 años, en que se da un ataque sistemático de destrucción y de asesinato de varios miles de ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil palestina. Y en los últimos ataques, los últimos asesinatos, que fue en el mes de mayo, hace muy pocos meses, hace exactamente un poco más de 5 meses, a pesar de la cantidad de muertos que hubieron por parte de la ciudadanía palestina, de la enorme cantidad de ancianos y de niños asesinados, no solo por la aviación israelí, por los misiles que son disparados desde el muro del Apartheid, sino también por la última novedad de la ocupación, los drones en gran escala que producen ataques explosivos en los territorios palestinos. Y decía, a pesar de eso, obtuvieron por parte de la resistencia palestina organizada, porque
se formó un comité de toda la resistencia palestina, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en los territorios palestinos ocupados en la Cisjordania, bajo el control administrativo de la autoridad palestina, y también los llamados palestinos del 48, que son los ciudadanos israelíes de origen palestino, ciudadanos de segunda para la ocupación sionista, que están dentro de lo que se conoce como Estado de Israel. Hubo un fuerte rechazo a los ataques, al terrorismo llevado adelante por Israel en esta oportunidad, con una respuesta, decíamos, de la resistencia unificada palestina, con destino a algunos de los misiles de poco alcance y de poco poder, en realidad no de poco alcance, sino de poco poder de fuego, en algunos puntos neurálgicos dentro de lo que se conoce como el Estado de Israel. La central nuclear de Dimona, donde se estima que hay 220 o 222 ojivas nucleares, la periferia del aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, y todos los asentamientos ilegales de colonos israelíes dentro de los territorios palestinos ocupados, cercanos y alejados de la Franja de Gaza. Y esto, si bien había generado este terrorismo de Estado por parte de Israel, varias decenas de muertos, de asesinatos, no llegando a la cifra de varias centenas y hasta de dos miles de muertos como en otros ataques. Esto fue vivido por toda la sociedad civil palestina como un triunfo. De la misma manera, poco tiempo después, la icónica, si podemos categorizar y activar, fuga de los 6 prisioneros palestinos de una cárcel de alta seguridad israelí. Si bien, con diferencia de días, primero los primeros 4 que fueron recapturados, secuestrados nuevamente, porque para nosotros el término correcto son presos porque fueron secuestrados en la primera oportunidad, que están bajo el concepto de detención administrativa que encontraron los tribunales israelíes bajo supervisión y mandato del ejército de Israel. Esto le permite tener presos palestinos sin acusación concreta, sin un juicio y detenidos por tiempo, por largo tiempo. Hay ejemplos de presos que llevan 20 años con la misma categorización de detención administrativa. Estos presos, decía, con diferencia de pocos días entre los primeros 4 y los últimos 2, esto fue vivido al igual que la resistencia y el rechazo a los ataques de la aviación israelí en la Franja de Gaza como un triunfo. Y anoche, viendo ciertas declaraciones, escuchando a nuestro presidente y a algunos de los candidatos que llevaba el oficialismo, esto fue vivido un poco, a nuestro entender, por supuesto. Esto es opinión de este pequeño colectivo que es Detrás de los Muros, una suerte de festejar una derrota que se pensaba o se especulaba con que fuera mucho más importante y creo yo con mucho más poder de fuego. Esto no ha ocurrido. La diferencia mínima de la derecha macrista sobre la coalición de gobierno es realmente mínima en algunos distritos con diferentes conflictos regionales,
es mayor, pero generalmente en el mapa que se está planteando, en que la oposición ganó en muchos distritos donde ha jugado fuertemente esta oposición sin rumbo para nosotros, porque realmente las ofertas que estuvieron ofreciéndole a la ciudadanía eran totalmente desmadradas. La noticia que rompe un poco las especulaciones preelecciones, sin duda alguna lo dio la coalición de izquierda, que logró colocar después de 20 años una banca por la ciudad de Buenos Aires, por la capital federal, y en total en todo el país 4 legisladores. Algo realmente importante que la posiciona a la izquierda como una tercera fuerza política. Y dentro de los 4 legisladores que logró colocar la izquierda en el Parlamento, sin duda de ningún tipo, el candidato que va por Jujuy, que realmente ha hecho una elección memorable, teniendo en cuenta que fue hecho en los feudos del monarca Gerardo Morales, en nuestra provincia de Jujuy. Si bien el oficialismo jujeño ganó en todas las localidades y ciudades de la provincia de Jujuy, también, como se dio en nuestra provincia de Buenos Aires, hubo algunos distritos que ganaron por una mínima diferencia, pero bueno, en la democracia es así, cuando se gana o se pierde tan solo por un voto, se gana o se pierde, y no hay especulaciones de ningún tipo, por más allá de que la lectura política hable de un empate técnico. Nuestros saludos para todos los participantes del Frente para Todos, para los candidatos de la izquierda, y por supuesto estamos atentos a los que entraron por Juntos por el Cambio, porque escuchando ya anoche mismo las declaraciones que hacían ya los electos, y además con algunas situaciones que se vivieron en el búnker del acto de la extrema más derecha, por lo menos lo que vino mostrando durante la campaña el candidato Milei, realmente esto nos llama a la reflexión por un lado, porque esto que mostraban las cámaras de televisión, de la posibilidad de que un guardia de seguridad de los que el candidato Milei, a pesar de algunas declaraciones que no valen ni siquiera la pena ponerse a tratar de interpretar en el día de hoy, aclarando por qué uno de los guardias de seguridad del acto amagó contra un civil, un presente que estaba durante el acto de festejo, sacar el arma, un arma de fuego. Realmente retrotrayéndonos a viejas épocas que queremos no solamente olvidar, sino desterrar por completo de nuestra vida cotidiana, los argentinos y las argentinas. Esperemos que, como pasó con otros candidatos del neoliberalismo, de los conservadores ultramontanos de nuestro país y de la derecha más rancia, más fascista en la Argentina, como pasó a mitad de los 2000, estos candidatos sean licuados por el paso del tiempo, y hoy este personaje o estos personajes, porque en realidad son una sumatoria de algunos candidatos que le hacen muchísimo daño
al ejercicio de la política, al menos la política como la entendemos acá en Detrás de los Muros. Esperemos que estos candidatos sean licuados con el correr de un par de años y sean parte de la historia. Vamos a hacer nuestra primera pauta musical. Hoy tenemos un programa de recordación, de conmemoración. Inmediatamente después del primer tema vamos a estar ocupando por lo menos dos temas centrales de la vida política, social del pueblo palestino. Vamos a escuchar a Mohammad Asaf, palestino de la Franja de Gaza, que siendo un joven de 18 o 19 años saltara a la popularidad, no solamente dentro de Palestina y del mundo árabe cercano, sino también a nivel internacional. Este muchacho, ya hoy es un hombre de 30, 32 años, nos regala Jina Lek Ya Palestín, Gen de Palestina. مساك بالخير يا سامع أغانينا، يوم نغني للوطن تهب أشواق فينا. مساك بالخير يا سامع أغانينا، يوم نغني للوطن تهب أشواق فينا. سياجة قلبي وروحي بكوفية، وبلادي أحلى من أحلى صبية. نغمة يرغول تحلي الغنية، ونقول عاشوا ونقول عاشوا الفلسطينية. عمرك يا الوطن ما تفارق بالي، كل ما الحسوني غني بتلالي. عمرك يا الوطن ما تفارق بالي، كل ما الحسوني غني بتلالي. يشرب من نبعي ويطر بالعالي، ويعود يهتف كف الصابية. ونقول عاشوا ونقول عاشوا الفلسطينية. ودوني ع فلسطين حتى تنفس هواها. ودوني على القدس ويطيب القلب بملقاها. ودوني ع فلسطين حتى تنفس هواها. ودوني على القدس ويطيب القلب بملقاها. ودوني ع فلسطين حتى تنفس هواها. واللي ودوني على القدس ويطيب القلب بملقاها. جينا وجينا يا فلسطين، وجينا وجينا يا فلسطين. جينا تنكحل العيون من طينة أرضك وترابك. جينا وجينا جينا لك يا فلسطين. جينا لك جينا وجينا وجينا لك يا فلسطين. جينا لك
رفرف يا طير رفرف فوق بلادنا غني يا طير غني فوق أراضينا. Estamos llegando a la primera media hora de nuestro programa de hoy y antes de la pauta institucional de la radio quiero hacer mención a un hecho que si bien fue simbólico en su momento y fue una manera de refrendar algo que de manera ipso facto decidió Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947 y pasaron varias décadas hasta que el 15 de noviembre de 1988, una vez más, de una manera distinta, diferente, el pueblo palestino, más precisamente el Consejo Nacional Palestino, que era el parlamento en el exilio, como funcionaba parte de la estructura política palestina por entonces, en Argel, en la ciudad de Argel, llevó adelante lo que se dio en llamar la Declaración de Independencia del Estado de Palestina, con Jerusalén Oriental como su capital. No toda Jerusalén, porque parte de los distintos llamados a los procesos de paz en que la ocupación de manera extorsiva ofrecía al ocupado, al saqueado, al aniquilado, era la posibilidad de compartir lo que también de manera arbitraria la comunidad internacional decidiera para Jerusalén, la ciudad santa de las tres religiones monoteístas más importantes, que era una ciudad internacional o internacionalizada. Pero así fue que decía en Argelia el 15 de noviembre de 1988, Palestina, tierra de las tres religiones monoteístas, es el lugar en el cual nació el pueblo árabe palestino, donde creció, se desarrolló y sobresalió. El pueblo palestino jamás fue separado de su tierra, aunque hayan sido repartida parte de su catastro original. Ni fueron disminuidos sus lazos integrales con Palestina. Así por este pueblo palestino aseguró para sí una unión eterna, su tierra y su historia. Con determinación a través de la historia, el pueblo árabe palestino forjó su identidad nacional. Declaración de independencia del Estado de Palestina, con Jerusalén como capital, Jerusalén la parte oriental de esa ciudad santa. Esto fue parte del texto que pergeñara el poeta por excelencia de Palestina. Creo, esto es una opinión personal, creo que el mascarón de proa de la poesía palestina de combate, de resistencia, pero también el mascarón de proa de toda la poesía del Medio Oriente fértil. Mahmoud Darwish, que gran parte de la Declaración de Independencia y de la Constitución Nacional Palestina que haya quedado en manos de Mahmoud Darwish, con el apoyo además de otros de las grandes espadas de la literatura y de las letras palestinas, que fue el querido Edward Said, que ya no está con nosotros, pero sigue estando en la decodificación y en la desconstrucción que hizo sobre la ocupación de Palestina, pero también sobre la construcción que llevó adelante el sionismo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con el robo de una historia, con el robo y con la construcción de una falacia que diera lugar a través del sionismo como sustento ideológico a la creación de un enclave de ocupación. Edward Said rompió y saltó todas las barreras
habidas y por haber, del occidentalismo y del orientalismo, poniéndose, como él acostumbraba a decir, y vamos a adentrarnos en alguna faceta de Edward Said en la última media hora del programa. Él decía que era necesario a veces, o muchas veces, o la mayoría de las veces, actuar como un oriental en Occidente y como un occidental en Oriente. Esta fue parte de la declaración jurada de la creación del Estado de Palestina, algo que en la práctica no fue llevado a cabo. Pasaron 33 años de entonces y hoy es inviable esta posibilidad de un Estado palestino independiente a la par del enclave colonial. Digo inviable porque la Palestina histórica queda escasamente llega a un 18% del territorio histórico de la Palestina, y en ese 18% hay 530.000, hay otras voces que dicen que son 600.000 colonos ilegales instalados dentro de esos territorios palestinos ocupados. Queremos de todas maneras recordar esto porque forma parte de la historia más reciente, la declaración de independencia de un Estado reconocido por 139 países de la comunidad internacional. Esto no significa que estemos a un paso de la concreción, porque parte de estos 139 países siguen haciendo la vista gorda a todas las atrocidades y el genocidio que lleva adelante el Estado de Israel, no solamente en la Palestina ocupada, sino en muchos de los estados vecinos de Palestina. Vamos a ir a la pauta institucional de la radio e inmediatamente después vamos a ir con nuestro segundo tema musical en la voz de la querida y dulce Amal Murkus, Aswat al-Armar, voz de mujer. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Usalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. صوت
una nube. Yo soy la tierra, no me prives de la lluvia, soy todo lo que queda de ella. Si plantas árboles en mi frente o conviertes en un huerto mis versos de cereales y rosas, para conocerme, dame la lluvia. Yo soy nube de mi vida, los montes de Galilea. Mi pecho es Haifa y Jaffa mi frente. No digas imposible, que no escuchas los pasos de mi niño que se acerca a los umbrales de tu alma, que no ves las venas de mi frente empeñadas en tocar sus labios. A tu espera, mis poemas se tornaron polvo, se volvieron un campo, se tornaron trigo y crecieron mis árboles. Soy todo lo que queda de nuestra tierra. Así que dame la lluvia. Rashid Hussein, periodista, poeta y traductor del árabe y del hebreo, Haifa, Palestina ocupada. Aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Hace algunos años, allá por la mitad de los años 80, cuando en nuestro país varios utópicos, como nuestra Radio La Voz, ideábamos algunas de las primeras instituciones palestinas en el país, nos asombrábamos leyendo las historias que se tejían alrededor de nuestro Fidel Castro, un hombre que era uno de los más destinatarios de los atentados contra su vida por parte de Estados Unidos, de la CIA, de todos los servicios, al menos de Estados Unidos de Norteamérica, y seguramente con la colaboración de muchos otros de los servicios europeos, aunque del Mossad israelí, que es un actor principal, no es un actor de reparto en lo que respecta a atentados a lo largo y a lo ancho del mundo. Y decíamos, nos asombrábamos, muchachos de entonces, de la cantidad de atentados que había sufrido nuestro compatriota de la patria grande, Fidel Castro, y algunos años después, adentrándonos en la historia, en las historias profundas del Medio Oriente, del Cuerno de África, del Magreb, y nos enterábamos también de los atentados que sufriera el coronel Muammar Gaddafi. Nos llamó poderosamente la atención que se corría un rumor que, como todo rumor, tiene al menos un 50% de verosimilitud y un otro 50% de duda o de relato, o de fantasía o de imaginación. Sea cual fuese el caso, este personaje que empezó a ocuparnos allá en la mitad de los 80 como un líder indiscutido e indiscutible de su pueblo, era uno de los destinatarios de por lo menos los atentados del Mossad israelí, de todos los servicios, el Irgun, el Mossad, la Haganá, el mismo ejército. Yo recuerdo que la declaración de un nefasto, como todos los militares del ejército israelí, declaró que en 48 horas iba a estar desayunando en Beirut, en un café famoso, conocido mundialmente,
que no recuerdo en este momento el nombre, dijo: en 48 horas vamos a estar entrando en Beirut y vamos a estar desayunando en tal lugar. Y nombró a este café muy conocido que no sé si sigue existiendo. Este nefasto militar llegó a ser un ministro del gobierno de la ocupación israelí, y cuando falleció lo hizo después de una larga muerte cerebral. Me refiero al carnicero de Beirut, Ariel Sharon. Y la única política que llevaba adelante no era ni invadir el Líbano, ni era asesinar a Arafat y lograr sacar del exilio libanés a la OLP del Líbano. No lo lograron las 48 horas que iba a demorar en estar desayunando en el pleno centro de Beirut. Se tornaron cerca de 45 días y toda la cúpula de la OLP, con, por supuesto, la anuencia y la colaboración de algunos gobiernos árabes y de la comunidad internacional, logró un salvoconducto y pudo salir del Líbano e instalarse nuevamente en el exilio como parte de su vida, de su identidad de la valija, en Túnez, donde sí, un par de años después, fuese asesinado el segundo de Arafat y cofundador de la OLP, Khalil al-Wazir, Abu Jihad, uno de los que se indican como el estratega de la intifada, de la segunda o tercera intifada de 1987. El personaje de hoy tiene más, ya antes de su asesinato, hace 17 años, en el 11 de noviembre de 2004, es Mohammad Yasir Abdelrahman Abdelrauf Arafat al-Qudwa al-Husseini. Y desde hace un tiempo a esta parte, cada vez que nos recordamos o lo referimos por alguna cuestión, suelo, más allá de que uno en la cotidianeidad y hasta si se quiere en la familiaridad, lo que hemos tenido la suerte hace muchas décadas de conocerlo, de nombrarlo por su nombre o por su apodo, el apodo de su pueblo más cercano, que es el Jetiar, el anciano. No de la manera despectiva que en muchos lugares de Occidente nos referimos a nuestros mayores, sino que Yasser Arafat, o Abu Ammar, su sobrenombre dentro del movimiento de resistencia palestino, que significa el padre de Ammar, era llamado en la familiaridad de su pueblo, en la vida cotidiana, como el Jetiar, el anciano, el sabio, porque de alguna manera una persona con algunas décadas de vida y suelas de zapatos gastadas, por lo menos en Palestina y en gran parte del Oriente Medio, es halago y el reconocimiento de sapiencia, de sabiduría. Se llegó a decir, y creo no estar muy lejos de la realidad, no hay datos que se conozcan fehacientemente, pero decían que junto con el coronel Muammar Gaddafi y Yasser Arafat era, junto con Fidel Castro, uno de los habitantes de este planeta que más atentados había recibido de asesinato en su vida. Entabló negociaciones para aliviar el conflicto de décadas con la ocupación israelí. Es uno de los fundadores de la OLP, que parte de esta organización política y de resistencia armada devino en lo que se conoce como la Autoridad Nacional Palestino, y fue sitiado después que pudo regresar a
a su Palestina natal, sitiado en la Mucata, en la ciudad de Ramallah, que actúa como centro administrativo de la Autoridad Nacional Palestina, y cuando, por presión del gobierno francés, en el año 2004, lograron sacarlo. Fue internado en un hospital en Clamart, en Francia. Se le encontró en su torrente sanguíneo residuos de polonio 210, un radioactivo que se supone que fue inoculado por el Mossad israelí, infiltrado dentro de los servicios de inteligencia palestinos que se encargaban de la custodia de Arafat, y que casualmente existía por entonces, hace 17 años, una interrelación entre los jefes de los servicios de seguridad palestinos con el Mossad israelí, como lo sigue habiendo en la actualidad, y que es uno de los motivos de cuestionamiento, de quejas, de denuncias por parte de la sociedad palestina contra Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, con algunos asesinatos de dirigentes políticos, sociales, palestinos en los últimos meses. Algo parecido a lo que está sucediendo en nuestro vecino, en nuestro querido Ecuador, por ejemplo, en Colombia, con el asesinato inclusive dentro de las cárceles colombianas, con dirigentes sociales, férreamente cuestionadores del neoliberalismo impuesto en estos países. Hago mención, decía, y ya para ir cerrando este recordatorio de Yasser Arafat, que intento nombrar en toda la extensión de sus nombres, porque cada uno tiene una significación que echa por tierra la falacia de que no tenía derechos a adjudicarse la causa palestina, la creación de la OLP, porque era egipcio, porque esto, porque lo otro. Y en realidad la familia original de Arafat es oriunda de la Franja de Gaza, que es el enclave costero sitiado desde el año 2005 por la ocupación israelí. Es la cloaca y la cárcel más grande a cielo abierto que existe en el mundo, y la cloaca a cielo abierto también, porque tienen todas sus napas contaminadas. Decía, fue oriunda de la Franja de Gaza y la familia materna de la ciudad de Jerusalén. Eran comerciantes, y Arafat, uno de los 6 hermanos, nació en el Cairo por uno de los tantos viajes comerciales que hacía su familia en el mes de agosto de 1929, donde, a pesar de que ya la ocupación británica había instalado grandes tendidos de ferrocarriles, las distancias no se cubrían con la rapidez que se hacen en el día de hoy. Y bueno, su mamá parió a Yasser Arafat en la ciudad del Cairo, capital de Egipto, pero regresaron nuevamente a la ciudad de Gaza en principio, y nuevamente a la familia materna a Jerusalén, alrededor de los 4 años de edad de Yasser Arafat, prácticamente criado dentro de su amada y ocupada Palestina. Nuestro recuerdo para estos 17 años que pasaron del asesinato de este líder amado, cuestionado, odiado, como promocionábamos en nuestro programa, sin duda alguna un ícono y uno de los imprescindibles hombres del siglo XX, Premio Nobel de la Paz. Fue asesinado igual que otro de los que compartieron la terna de ese Premio Nobel de la Paz, tan cuestionado, tan
dudoso, tan cuestionado en todos los aspectos, que fue el dirigente israelí de la ocupación, Yitzhak Rabin. Él fue asesinado por un sionista fanático que no creía en las negociaciones de paz que estaban llevando a cabo Yasser Arafat con Yitzhak Rabin y Shimon Peres, y pocos meses después de este premio Nobel, en un mitin político israelí, Yitzhak Rabin fue asesinado por este terrorista sionista. Y algunos años después, Arafat, inoculado con este radioactivo polonio 210. Nuestro reconocimiento, nuestra recordación, sin duda alguna, uno de los imprescindibles de los palestinos y para el mundo entero en el siglo XX. Vamos a escuchar a Amer Diab, Tamali Maak, estoy siempre contigo. Tamali Maak, estoy siempre contigo. Para vos, ya sabés quién sos la dueña de este tema. Nos estamos yendo, amigos. Llegamos al final, un programa cortísimo. No se vayan, quédense en Radio La Voz. Ya viene Huellas en la Marea con Lina y Jimena, con Jimena y con Lina. Los cito para el próximo lunes 22 de noviembre a este encuentro por Radio La Voz, Andando Utopía detrás de los muros, sumando voces de la diáspora palestina. En nuestra emisión histórica, tradicional, desde hace 11 años, el día viernes de 17 a 19 horas, por Radio FM El Vecinal de General Rodríguez, www.elvecinal.com.ar. Gracias, buena semana y no se vayan, ya llega Huellas en la Marea. معاك
finalizó Detrás de los Muros. Los esperamos el próximo lunes, 18 horas. Para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz. Andando Utopías. Canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.